Esta mañana en Hechos M. Puebla vamos a hablar del derecho que tiene una persona mayor de edad a demandar a sus padres el pago de pensión alimenticia, justamente ese dinero que no recibió en su niñez. Para ayudarnos a entender, a platicar este tema, nos acompaña Jesús Muñoz Castellanos, quien es abogado, doctor en Derecho. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. Qué gusto. Buenos días, bienvenido. Gracias. Normalmente, pues cuando hay algún problema entre los padres, creo yo, sobre todo, la mamá demanda al papá que no se quiera hacer cargo de los gastos, ¿no? Así Es como que lo normal. Lo más común es exactamente que el padre sea quien abandona. De hecho, hay cifras que el INEGI ha publicado, ¿no? De cuántas madres solteras hay. ¿Por qué? Porque obviamente el papá normalmente es quien abandona el hogar y entonces es la mamá quien tiene que hacerse responsable. Pero en algún momento o no lo hizo, la mamá no demandó, no se los dio, lo que haya sido, el menor, el niño, la niña, crecen, tienen más de 18 años y dice, no, ahora voy a demandar a mi papá o a mi mamá porque no me dio lo que me correspondía cuando era yo pequeñito, ¿no? Así es. Tenemos que considerar primero que la pensión alimenticia es un derecho imprescriptible y no negociable. Yo no puedo renunciar a él. Primero, quien tiene la titularidad siempre la va a tener el menor, desde su nacimiento hasta que causa la mayoría de edad inclusive, ¿no? Ahora, el problema es que no lo puede demandar directamente el menor, siempre lo tiene que hacer a través de un representante legal, que en este caso sería el tutor, ¿no? Ya sea el padre o la madre con quien se haya quedado. Pero posteriormente, cumpliendo la mayoría de edad, entonces tiene el derecho completamente de reclamar esta pensión. Y es cuando ahora son estos casos que están saliendo, donde finalmente personas adultas reclaman esos derechos que no se les fueron dados desde menores. ¿En qué tipo de casos se puede demandar este pago, digamos, retroactivo de pensión? Claro, ahí tenemos que considerar algo. Finalmente no es que en este momento ya nosotros, por ejemplo, tengamos la necesidad de alimentos, de escuela, no, sino que finalmente lo que exigimos es aquello que no se nos dio en su momento y que ahora tendría que ser subsanado. Cualquier persona lo puede reclamar, pero también va a depender mucho de lo que haya en cada legislación de los estados. Este precedente que apenas salió, que ha sido muy conocido, donde se paga esta pensión retroactiva a una mujer que reclama alimentos a su padre, fue un precedente que sienta la Corte, pero esto no quiere decir que vaya a ser así exactamente igual en todos los casos. Porque no está en la ley tal cual, ¿no? Exactamente, ha sido parte de la interpretación de la Corte. Y ahí inclusive hay una discusión muy interesante de la Corte donde nos habla de esta parte de, bueno, finalmente si ella lo reclamó o no, será procedente o no que ahorita lo necesite. Ok, pues ahí fue donde la Corte dijo, pues este derecho no es negociable, no prescribe en ningún momento, pero además sería discriminatorio decir que una persona adulta no los pueda reclamar en estos momentos. Y entonces se da el caso, pero puede darse que cualquier otra persona ahorita lo reclame y al final le digan que no. Y todavía hay que considerar que fue un asunto muy largo. Digo, para que un asunto llegue a la Corte, tiene que pasar muchas etapas y además tiene que tener esta trascendencia. Y en este caso la tuvo y se dio, pero esto no representa que cualquier persona pueda reclamar, ¿no? Aparte hay algunos detalles que la Corte ha señalado, como además es acreditar la afiliación y además también es la capacidad que tiene el deudor y el acreedor. Es decir, no puedo reclamar algo demasiado excedido si yo no sé que la persona que es mi acreedor no tiene la capacidad, ¿no? O sea, ni el acreedor ni el deudor, todo va en proporcionalidad de ambos. Y yo supongo que debe de haber una actualización, ¿no? Porque a lo mejor lo que te debía de pagar el papá como pensión alimenticia, pues ya fue. Y hoy la vida es diferente en cuestión de dinero. Hay que considerar esto también. Todo cambia, precisamente los costos, la inflación, etcétera. Pero además, jurídicamente hablando, uno de los problemas es que en derecho todo se tiene que acreditar. Entonces, ¿cómo acreditamos precisamente o cómo cuantificamos? Esa es la parte que no se ha hablado. ¿Cómo vamos a cuantificar todos los gastos que se hicieron cuando era menor y ahora, pues, solicitarlos, ¿no? La verdad es que sí es complejo. Oye, este es en el caso de los hijos que demandan a los papás porque de pequeños no les dieron la pensión alimenticia, pero también los papás pueden demandar a los hijos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy que es el día de los abuelitos, muchos están en situaciones muy complicadas, están abandonados, los hijos no les dan ni un quinto para comer y el papá puede decir, voy a demandar a mi hijo también. Así es. En el caso de Puebla, el Código Civil es muy claro y dice que los alimentos son recíprocos. De padres a hijos primero y posteriormente de hijos hacia los padres. Y los padres pueden reclamar. Claro está, no es muy común escuchar que un padre esté reclamando alimentos, pero sí lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer igual presentando su demanda
por alimentos. Oye, solamente la persona que no tiene, es decir, el abuelo o la abuela puede demandar, o una persona que se dé cuenta que ese abuelito está abandonado puede pues hacer algo al respecto. No precisamente, No. porque es titular él. Como esta persona ya es mayor de edad, evidentemente, entonces él puede hacer directamente la demanda y no se pasa ese derecho hacia ninguna otra persona. Sin embargo, podríamos considerar ciertas condiciones si la persona, por ejemplo, ya está en un estado de interdicción, es decir, que ya no tiene la capacidad para demandar, ¿no? Y otra cosa muy importante que normalmente no se nos dice es quiénes son los deudores. Es decir, cuando estamos hablando de los hijos que demandan a padres, si el padre no tiene la capacidad económica, entonces esa obligación se va hacia los abuelos. Ok. Y si los abuelos tampoco tienen esa capacidad económica, se va hacia algún otro pariente colateral hasta el 4º grado. Es decir, un tío, por ejemplo, un primo. O sea, la responsabilidad no nada más queda en los padres, que digan, no, pues no soy solvente, entonces no te voy a pagar. Y hacia abajo también. Y hacia abajo también, O sea, exactamente. mi hijo no tiene la capacidad, pues puedo demandar a mi nieta. Mi nieto, exactamente. Oye, y es que normalmente yo supongo que no se da esta situación, ¿no? Porque, pues, ¿qué papá va a demandar a su hijo? No, pues siempre Prefieren están morirse de callados. hambre Sí, literalmente claro. que hacerle un mano, pues, ¿cómo? Sí, normalmente la ingratitud siempre es del hijo hacia los padres, ¿no? Normalmente. Desgraciadamente, sí. Y normalmente, hasta inclusive se ven las donaciones. En el caso de las donaciones, cuando heredan, normalmente en vida, pasa estos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí también comentarle al auditorio, si va a heredar en vida, hacerlo normalmente a través de una donación. Porque las donaciones, si lo contempla el código, son revocables por ingratitud. Ah, muy bien. Bueno, pues Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ahí están los dos casos de hijos que demandan a padres, padres que demandan a hijos, pero pues buscando un bien, ¿no? Cubriendo cada quien con su responsabilidad. Exactamente. Tampoco dirán por ahí no es de mala onda, pero pues tienes Sí, que no debería cumplir. de ser, ¿no? No debería ser. Así Muy es. bien, abogado. Muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes. esta Muchísimas mañana. gracias. Muy buenos Gracias. días. Muy buenos días.